Quiero hablarles justamente del Espíritu Santo, un mensaje que lo he llamado el Espíritu Santo, el Dios ignorado. El ser humano y Dios son completamente diferentes. Solo piensa en el hecho de que Él es espíritu y nosotros somos carne. Él es santo y nosotros somos pecadores. Piensa en el hecho que Él es eterno y nosotros mortales. A pesar de la diferencia que hay entre Dios y el hombre, hubo una perfecta comunión un día entre Dios y el hombre. Antes de que Adán y Eva se dieran al pecado y rompieran esa relación, hubo comunión, a pesar de esa diferencia tan abismal. Pero después del pecado de Adán y Eva, se creó un profundo abismo que nos ha mantenido separados de Dios. Desde ese momento, cuando hay un abismo, cuando se establece un abismo entre Dios y el hombre, Dios hace un insistente esfuerzo de querer saltar ese abismo, de poder atravesar ese abismo y unirse de nuevo con nosotros como hijos de Dios. Así que usted va a ver en el transcurrir de la historia, en las escrituras, cómo Dios se manifiesta una y otra vez con el hombre. Se manifiesta en visiones, en sueños, se manifiesta con ángeles, con nubes, con fuego, con truenos, entre otras cosas. Pero a pesar de todas esas poderosas manifestaciones que Dios trabaja, cuando yo leo la Biblia, el abismo no desaparece, el abismo sigue. Vemos a un Dios a un lado del abismo y al hombre al otro lado del abismo. Y en medio de ese insistente esfuerzo de Dios por anular ese abismo, ejecutó un plan llamado salvación. Cuando hablamos de ese plan de salvación, es un plan que fue efectivo. Cuando Jesús viene al mundo y se convierte como hombre, ese plan quiso ser intervenido por Satanás cuando influye en el gobierno de aquel entonces de Herodes, y Herodes saca un edicto y dicen: denle muerte a todos los niños de 0 a 2 años, aniquílenlos a todos. Esa influencia que trae Satanás hacia el gobierno era para ver si lograba, en medio de ese edicto, darle muerte a Jesús, que en ese momento estaba recién nacido. El plan del diablo fracasó, así como sigue fracasando el plan del diablo. Porque el plan del diablo era que tú hoy estuvieras en una discoteca, que tú hoy estuvieras hundido en el pecado. Pero el plan de Dios fue más grande. Satanás siempre fracasa. El plan que el diablo tiene con tu familia fracasa. El plan que el diablo tiene con nuestros hijos, en el nombre de Jesús, ya fracasó. Y sabes, Jesús crece. A los 33 años de edad, Él construyó un puente indestructible para que no existiera más el abismo. Ese puente lo construyó con la cruz. Y cuando construyó ese puente, lo transitamos usted y yo en fe todo el tiempo para tener un acceso a su bendita presencia. Cuando Jesús resucitó, después de haber muerto en la cruz, vencido a la muerte, al diablo y al infierno entero, se reúne con los discípulos y les proveyó a ellos y a nosotros un regalo que cambió para siempre la vida del ser humano, que cambió la vida de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Ese regalo se llama el Espíritu Santo. Al declarar que lo enviaría no solamente para que estuviera entre nosotros, sino dentro de nosotros. Eso es lo que dice Juan 14:27. Jesús declara y dice: yo les envío el Consolador. Ahora estará en medio de ustedes, pero pronto estará dentro de ustedes. Ese regalo llamado Espíritu Santo, escúcheme bien y yo quiero que entienda este mensaje, es
el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios. Somos privilegiados más que cualquier otro personaje descrito en el Antiguo Testamento. Usted y yo, a causa del Espíritu Santo, somos más privilegiados que Abraham, que Isaac, que Jacob, que José, que David, que Esther, que Gedeón, que todos los hombres y los héroes que tú ves en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos siempre vivieron al lado del abismo. Ellos siempre vivieron con un abismo que les impedía tener un puente para acercarse a Dios de manera libre. Y sabe, usted y yo no solamente tenemos un puente hoy construido por la cruz de Jesús. Usted y yo hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted y yo somos la habitación de Él. Somos el lugar favorito del Espíritu Santo. Entendiendo esto, en primer lugar quiero hablarle el Espíritu Santo, el Dios ignorado. Tristemente, la atención e importancia al Espíritu Santo es pobre y es escasa. Y sin percatarnos, iglesia, es la persona más importante que tenemos en nuestra existencia. Si tú en realidad conocieras quién es el Espíritu Santo y lo que hace, la mayor oración que tú tendrías en tu vida sería la que hizo David en el Salmo 51, cuando él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu mayor oración sería la que hizo Moisés cuando estaba en un desierto, al decirle a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Estas palabras solo pueden ser declaradas por alguien que ha probado, que ha experimentado la presencia del Espíritu Santo. Le voy a explicar algo y quiero que usted me responda con toda honestidad. Yo aquí tengo un billete de 100,000 pesos. Para los que están en otros países, digamos que en nuestro país este billete de 100,000 pesos representa un billete de $100. Y al lado mío tengo una botella de agua. Si usted es lógico, ¿qué es más atractivo? ¿Esta botella de agua o este billete de 100,000 pesos? Si yo lo pusiera a escoger de manera coherente y lógica, ¿usted qué tomaría? ¿La botella de agua o el billete de 100,000 pesos? Por supuesto que el billete de 100,000 pesos es más atractivo. Pero si yo le dije, si usted supiera más bien que el agua se acabó en el mundo, que no hay agua, los ríos se secaron, las fuentes de agua ya no hay, es decir, no hay agua en el mundo, ¿usted seguiría escogiendo el billete de 100,000 o escogería la botella de agua? Por supuesto que la botella de agua. ¿Y por qué le coloco este ejemplo? Porque la razón por la cual nosotros no valoramos el agua es porque la tenemos constantemente. No la valoramos hasta el punto de que contaminamos el agua. Echamos la basura y los desperdicios a los ríos. Aparte de eso, la desperdiciamos. No nos importa si nos vayamos media hora y está la llave prendida y desperdiciamos el agua. Y en otros casos la ignoramos. Usted sabe que usted y yo no podemos vivir sin agua, y aún así usted casi ni toma agua. La ignoramos. Sin agua no podemos vivir. La tierra no puede vivir sin agua. Nada en esta existencia podría vivir sin la existencia del agua. Todo funciona por el agua. Y en la Biblia una de las maneras que se describe al Espíritu Santo es como agua. Y se nos hace entender que así como el agua es esencial en la vida del ser humano, la presencia del Espíritu Santo también es esencial en la vida del hombre. Escúcheme bien, el Espíritu Santo no es una opción en nosotros. El Espíritu Santo es esencial en nosotros. Es algo que no puede faltar en nuestra vida. Así como el agua no es una opción para tu vida, asimismo el Espíritu Santo tampoco lo es. Debes entender que sin Dios
Sin el Espíritu Santo nada funciona. Si tú quitas al Espíritu Santo de tu vida, funcionarías un tiempo. Al igual que podrías funcionar unos días sin agua. Si tú dices, no voy a volver a tomar agua, tú vas a poder funcionar unos días. Pero llegará un punto en que tu cuerpo ya no va a aguantar. Se va a deshidratar. Tus órganos van a dejar de funcionar, ya no van a responder. Tus riñones se van a atrofiar. Asimismo sucede con nuestra vida. Si decidimos caminar sin la presencia del Espíritu Santo, al principio todo va a parecer funcionar, pero no te estás dando cuenta que estás viviendo con las reservas del Espíritu Santo que un día Él te dio. Un día Él te llenó, un día Él te liberó, un día Él te restauró. Y cuando decides apartarlo de tu vida, parece ser que todo funciona, pero estás caminando con reservas. Y sabes, esas reservas se acaban. Y tenlo por seguro que cuando esas reservas se acaban, después de haberle dado la espalda al Espíritu Santo, la falta de paz, la depresión, el estrés y los problemas te van a acabar la vida. Piensen en quién es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es el Espíritu Santo. Entienda lo siguiente: si usted no tiene al Espíritu Santo, sin Él no podríamos amar y ser amados. Sin Él no tendríamos alegría. Sin el Espíritu Santo no tendríamos paz. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener la paciencia para esperar los momentos claves de nuestra vida y cometeríamos errores. Sin el Espíritu Santo no seríamos amables y bondadosos con nuestro prójimo. Sin el Espíritu Santo no podríamos controlar. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos controlar nuestra propia vida. Si ves a alguien riendo, si ves a alguien amando, si ves a alguien que camina en paz, es porque la existencia del Espíritu Santo en el mundo produce que esa persona experimente un poco de lo que Él es a razón de la gracia. Ahora, ese Espíritu Santo que tiene la capacidad de impregnar gente que lo ignora, ¿cuánto más no podría llenarnos si nosotros lo pedimos con el fuego de nuestro corazón? Él promete estar en nosotros como una fuente continua para que seamos constantemente llenos de su fruto. Juan 7, 38 al 39 dice: todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en Él. Isaías 44, 3: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos, y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Juan 4, 14: pero todos los que beben del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Diré algo que va a sonar bastante grueso y probablemente debatible para algunos, pero lo voy a decir con toda la convicción y sin miedo, sin importar que en las redes me critiquen por lo que voy a decir. Lo voy a decir sin miedo y me sostengo en lo que voy a decir. Y es lo siguiente: si comprendiéramos quién es el Espíritu Santo, si Él verdaderamente viviera en nosotros, si realmente nosotros cuidáramos la presencia del Espíritu Santo, no necesitaríamos de la psicología para intentar sanar un alma enferma y una mente quebrada. Si realmente el Espíritu Santo viviera en nosotros, no necesitaríamos la psicología para sanar la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque si usted se ofende por lo que digo,
Hay una ofensa mayor cuando la psicología en su esencia niega la existencia de Dios. Ahora, aclaro que esto no significa que yo esté en contra de la psicología. Yo soy psicólogo. Es una disciplina valiosa y puede brindar herramientas importantes para entender la mente y las emociones del hombre. Sin embargo, si yo tuviera que escoger entre el Espíritu Santo y la psicología, no dudo dos veces en escoger al Espíritu Santo. La psicología siempre me va a anestesiar, pero mi Dios siempre me va a sanar. Job no tuvo un psicólogo, pero tuvo al Espíritu Santo para superar la prueba más grande de su vida. David no tuvo un psicólogo, pero supo o aprendió a superar el rechazo más grande de su vida y superar sus cuadros depresivos porque tenía al Espíritu Santo. Elías no tuvo un psicólogo y en su mayor depresión, al punto de irse a un desierto y pedir morirse, tuvo al Espíritu Santo para que lo levantara de su desierto y abrazara la palabra que decía: largo camino te resta, Elías, no vas a morir. No tuvo un psicólogo, no tuvieron un psicólogo, pero tenían al más grande de todos, al Espíritu Santo, el arquitecto y el diseñador de la mente, de las neuronas, de los hemisferios de tu cabeza. ¿Sabe? Puedes tener todas las terapias del mundo, pero si el Espíritu Santo no está allí, de nada va a servir todo lo que hagas. Un ejemplo claro de esto es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien negó con ímpetu la existencia de Dios y se consideró como un acérrimo ateo, declarando que la religión es una ilusión, que simplemente es derivada de las necesidades inconscientes. Freud dijo que la fe era un tipo de neurosis colectiva. ¿Sabes cómo terminó Sigmund Freud? Diagnosticado con un cáncer de boca. Y en alguna ocasión dijo: quisiera que me pasara lo que quiera en mi vida, pero no tener este cáncer para gritarle al mundo que Dios no existe y que es una mentira. Al final terminó con su vida, quitándose la vida. Terminó su vida. Su conocimiento, su psicoanálisis, sus teorías no le sirvieron para él mismo. No fueron suficientes para darle paz. No fueron suficientes para alcanzar la plenitud de su vida. El padre del psicoanálisis. Pero usted y yo solo necesitamos abrazar al Espíritu Santo para que el intento de suicidio se vaya, para que la depresión se corte de raíz, para que tus hijos tengan paz, para que vivas en plenitud sin importar el caos que haya en tu existencia. Quita a Dios de tu ecuación. Quita a Dios de tu ecuación y todo en tu vida se desmorona. El Espíritu Santo se fue de Saúl y terminó en la locura, atormentado por demonios. El Espíritu Santo se fue de Sansón y terminó en manos de sus enemigos, siendo la burla de ellos. El Espíritu Santo se fue de Caín y Caín quedó totalmente errante y desterrado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se fue de Judas y acabó suicidándose. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, no tenemos nada que hacer en esta vida. Y no es que el Espíritu Santo quiera obligarte a estar con Él, simplemente que cuando el Espíritu Santo no está, vas a estar vacío, vas a estar vulnerable y vas a estar derrotado. ¿Está entendiendo la importancia del Espíritu Santo? Un Dios ignorado, pero que en esta noche se convertirá en la persona más importante de nuestra vida. En segundo lugar, quiero decirle: mantenga encendido al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen. ¿A quién? ¿Se ha detenido a pensar en este versículo? En ese pequeñito versículo puede notar que usted y yo, frente a lo que dice la Biblia, tenemos la capacidad de apagar al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es comparado también como una de las potencias más grandes de la naturaleza, comparado con el agua, pero también es comparado con el fuego. La palabra apagar aquí es un verbo que emplea un sentido de extinguir el fuego. Es decir, que si yo quisiera leer literalmente el versículo está diciendo: no extingan al Espíritu Santo. Quiero hacerle una ilustración. Apágueme las luces. Quiero que usted comprenda algo. Voy a encender esta vela. Esto representa al Espíritu Santo. Y la Biblia dice: no apagues al Espíritu. ¿Cómo puedo yo apagar esta vela? Es simple. Yo puedo apagar esta vela con un simple soplo, de esta manera. Y cuando yo apago esa vela, yo voy a quedar en tinieblas. Entienda algo: el mundo en el que vivimos no tiene luz. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está ausente, esta es la naturaleza real de nuestra vida: vivir en oscuridad. Cuando yo vivo en oscuridad, yo voy a tropezar. Cuando yo vivo en oscuridad, me voy a equivocar. Cuando yo vivo en oscuridad, voy a caer derrotado. Cuando yo vivo en oscuridad, voy a estar ausente de paz. Cuando yo vivo en oscuridad, yo no voy a tener ningún tipo de esperanza en mi vida. ¿Y sabes cómo yo apago al Espíritu Santo? Con este soplo tan sencillo. Lo apago cuando su voz es silenciada. Lo apago cuando desprecio su autoridad. Lo apago cuando dejo de orar. Lo apago cuando dejo de ser agradecido. Apago al Espíritu Santo cuando insisto en mi inmoralidad sexual. Apago al Espíritu Santo y voy a vivir en tinieblas cuando soy ocioso. Cuando cambio a Dios por las cosas efímeras de la vida. Apago al Espíritu Santo cuando yo lo ignoro. Y es necesario que hagas un alto en tu camino y medites en lo siguiente: ¿tu vida vive con el Espíritu Santo encendido o vive apagado? Y por esa razón estás cometiendo error tras error, tras error, tras error y tras error. ¿Sabe una cosa? Si tú quieres mantener encendido el Espíritu Santo en tu vida, vuelve a la oración. Si quieres mantener el Espíritu encendido en tu vida, tienes que gemir desde lo más profundo de tu corazón y decirle: Señor, te escojo a ti. Vuelve a la santidad. Vuelve a permitir que Él dirija tu vida. De esa manera no vas a cometer errores. Ay, pastor, la embarré con esa mujer casándome, con ese hombre casándome. La embarré con ese negocio. La embarré con eso que compré. La embarré porque me tumbaron. Yo le tengo la razón. Apagaste al Espíritu Santo. Y cuando se apaga el Espíritu Santo, usted vive en tinieblas. Usted mantiene al Espíritu Santo, usted va a caminar de victoria en victoria. Usted le va a obedecer. Usted va a ser direccionado por Él. Pero sabe, el orgullo es uno de los más grandes enemigos del Espíritu Santo. Hemos hablado de algunas cosas que pueden apagar al Espíritu Santo, pero una de las razones más grandes por las que apagamos el Espíritu Santo, la raíz de todo, es el orgullo. Porque el orgullo nos inspira a la independencia y por ende nos molesta que haya alguien el cual no podamos controlar y que busque controlarnos. Usted, el Espíritu Santo, no lo puede chantajear ni controlar, y eso nos fastidia. Y aparte de eso, no queremos que Él controle nuestra vida. Somos de los que le tienen miedo al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué le tenemos miedo al Espíritu Santo? Porque tememos que Él interrumpa nuestros programas. Le tenemos miedo al Espíritu Santo porque sabemos que si Él viene nos va a desbaratar los proyectos. Le tenemos miedo al Espíritu Santo porque probablemente Él va a venir a prohibirnos cosas que han sido parte del transcurrir de nuestra vida. Por eso le tenemos miedo y por eso lo ignoramos. Ese orgullo hace que le resistamos al no querer hacer lo que Él nos pide con amor, y por eso lo resistimos. Y cuando resistimos al Espíritu Santo, nuestra conciencia, o más bien el Espíritu Santo, se irá de nuestra conciencia y va a disminuir hasta el punto de desconocerlo e ignorar su acción.
Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo es más que una emoción. El problema de la iglesia es que ha enfocado al Espíritu Santo a un mover plenamente emocional y externo. Así que creemos que Él está presente cuando vemos gente gritando, cuando vemos gente hablando en lenguas, cuando vemos gente que se cae, cuando vemos gente temblando. Eso no es el mover del Espíritu Santo. No estoy en contra de ese mover que puede afectar nuestras emociones, pero ese no es el mover del Espíritu Santo. Porque si tú me dices que hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo, hablas en lenguas, pero con la misma lengua sigues criticando, mintiendo y maldiciendo. Te caes, gritas, tiemblas, pero sigues en el mismo pecado del siempre. Viene el predicador, te impone las manos, te empuja, porque el predicador piensa que si te empuja es porque tiene unción y te obliga a caerte. Te levantas del piso para seguir masturbándote, para seguir viendo pornografía y para seguir haciendo un resto de cosas que no deberías hacer. Y cuando vemos este tipo de mover en las iglesias, pensamos, ahí está el Espíritu Santo. No, creo en que Él puede sacudir las aguas. Yo creo que el Espíritu Santo puede traer una atmósfera gloriosa en la iglesia como la trae a la nuestra, donde a veces sentimos ese fuego, que nuestra emoción se despierta y queremos gritar, saltar, levantar las manos. Es una atmósfera que Él produce. Pero quiero decirle algo: tú estás lleno del Espíritu Santo cuando aprendes a perdonar. Tú estás lleno del Espíritu Santo cuando aprendes a amar a tus enemigos. Tú estás lleno del Espíritu Santo cuando aprendes a tratar bien a tu familia. Tú estás lleno del Espíritu Santo cuando aprendes a caminar en santidad. Tú estás lleno del Espíritu Santo cuando aprendes a confiar en Dios. Ahí es donde los amenes se reducen. Esa es la verdadera llenura. Una vida que se convierte en un templo apto para el Espíritu Santo. Por eso, en tercer lugar, quiero decirle que debemos mostrar otra vez la relevancia hacia Dios, que debemos atraer a Dios a nuestra vida. Pero en tercer lugar, también quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es nuestra guía. Mira lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos del 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. En medio de todo lo que hemos hablado en esta noche, hasta ahora, al ver lo importante que Él es en nuestra vida, algo maravilloso que yo puedo rescatar del Espíritu Santo, de todas las cosas que tiene, es que Él es mi guía. Él es nuestro perfecto maestro. Él es el que nos traza el camino. Jesús lo describe como la persona que va a guiar nuestra vida para entender a Jesús. Es el que nos mantiene con nuestra fe en pie. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para no decaer en los momentos difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha leído 1000 veces un texto bíblico, pero llega un día en que lee ese mismo texto, pero ese día usted lo entiende de manera diferente. Dice: Dios me habló, Dios me cambió con este texto. ¿Sabes qué es eso? El Espíritu Santo enseñándote la Escritura. El Espíritu Santo trayendo luz a algo que no se te había abierto los ojos. La Biblia es el libro del Espíritu. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, lea la palabra, medite en la palabra. Por eso el Espíritu Santo es más que un símbolo. Es inspirador ver al Espíritu Santo en una paloma, y usamos frecuente este símbolo para identificar al Espíritu Santo. Es hermoso, pero personalmente yo no puedo ver al Espíritu Santo como una paloma cuando pienso en Él. No puedo verlo como una paloma. Cuando yo pienso en el Espíritu Santo, no puedo evitar
imaginármelo como un guerrero temible, como un guerrero gigantesco que está al lado mío protegiéndome en todo momento. No puedo evitar imaginar al Espíritu Santo como un fuego embravecido que camina a mi vanguardia y a mi retaguardia. No puedo evitar imaginarme al Espíritu Santo como un océano furioso que me sumerge para ser lleno de su riqueza. No puedo imaginármelo como una paloma. Por favor, iglesia, entienda esto. El Espíritu Santo no es un fueguito encima de tu cabeza. No es una palomita que viene volando. No es un chorrito de aceite que unta tu vida. El Espíritu Santo no es una fuerza y tampoco es como una inteligencia artificial. El Espíritu Santo es lo más prominente, es lo más maravilloso, es lo más temible y lo más grande que tú te puedas imaginar. Y es una persona, y es mucho más real que usted, y es mucho más real que yo. El diablo, los demonios, la muerte, la enfermedad, la maldición, la oscuridad le temen a la presencia del Espíritu Santo, y está disponible para que sea su amigo eterno desde hoy para siempre. Por eso le invito a que usted valore al Espíritu Santo sobre todas las cosas. Y a veces nuestra atención se desvía hacia las cosas temporales, trabajos, metas, relaciones, pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío que solamente el Espíritu Santo puede llenar. Él es el que nos sostiene en las pruebas, quien nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y quien nos da el poder para vencer el pecado. Por eso valorar al Espíritu Santo es darle el primer lugar en nuestras vidas, permitiendo que lo más importante en nuestra vida sea Él, sin importar las opiniones que el mundo pueda dar. Es de entender que sin el Espíritu Santo simplemente nuestra vida se seca. Y hoy quiero que el Dios ignorado se convierta en la persona más importante de su vida. Ese Dios se llama el Espíritu Santo y está disponible para usted esta noche.